El número de embarazos tempranos que existe en Colombia es muy alto. 4.300 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Colombia en el 2020. El 41% alcanzó un nivel de educación básica primaria. O sea, tienen un hijo y luego ya no siguen estudiando. Entre el 20% y el 40% de los estudiantes desertan de sus estudios. Tienen que empezar a dedicarse a trabajar y a mantener un hogar. Después de la pandemia, entre el 2021 y el 2022, en las zonas rurales se presentó un aumento del 11.9% en embarazos infantiles. Mano con los embarazos está las violencias basadas en género y las violencias y abusos sexuales. Para el año 2023, en Colombia se registraron 19.192 denuncias por presunto abuso sexual a menores de edad. Además, la violencia intrafamiliar también deja una profunda huella en la infancia, con 7.148 menores víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Y qué pasa en los establecimientos educativos? Que son parte de la solución, o deberían ser parte de la solución. El 35% no realiza acciones para prevenir la violencia de género, incluyendo la violencia sexual. No tienen ninguna acción específica. Y el 81% reportó que no tiene mecanismos para identificar y derivar situaciones de violencia escolar. O sea, no tienen las rutas, no saben qué hacer. Dejan que todo pase y no hay manera ni de identificarla ni de hacer algo al respecto. Y suele estar en niñas de las poblaciones más vulnerables. La brecha entre el campo y la ciudad es gigante, o sea, la problemática es mucho mayor en zonas rurales, y de la mano con esto pues también vienen las violencias basadas en género. De hecho, un embarazo a edades tempranas, un embarazo de una niña es una violencia. Esta problemática es un círculo vicioso que no deja salir a estas poblaciones de la pobreza. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta realidad? Nos lleva en Fundación Enlaza y de la mano con un filántropo con el que llevamos trabajando ya 4 años sobre qué podemos hacer para cambiar esta realidad, para que todas las niñas en Colombia tengan la oportunidad de decidir sobre su futuro, tengan la oportunidad de desarrollar el proyecto de vida que quieran. Nos lleva a empezar a investigar cuáles son las alternativas. Hace más o menos 4 o 5 años empezamos con esta investigación y nos dimos cuenta que, bueno, algo que ya sabíamos, y es que en Colombia, como en muchos países, pero a diferencia de otros, no se está impartiendo la educación sexual integral en todos los colegios. De hecho, son muy pocos los que tienen educación sexual, y menos aún una educación sexual integral, que es lo que los lineamientos internacionales, las investigaciones y la evidencia ha demostrado que se necesita si uno quiere romper con estigmas, romper con embarazos tempranos, mejorar la situación frente a violencias basadas en género, mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, promover el respeto por la diversidad, gestionar las emociones desde chiquitos, que nos llevaría a ser una sociedad menos violenta de lo que somos. También es una problemática inmensa en Colombia, pues de la cual todos hemos sido testigos a lo largo de nuestra vida. Entonces nos lleva a darnos cuenta que es necesaria la educación sexual integral en los colegios desde edades tempranas. Nos lleva a darnos cuenta, 2, que si bien hay esfuerzos muy importantes en Colombia y efectivamente algunos datos y algunas estadísticas han venido mejorando, la brecha entre la ruralidad y las ciudades ha venido creciendo porque la mayoría de programas se han implementado en zonas urbanas, mientras que en la ruralidad no hay nada. Entonces la problemática en la ruralidad sigue siendo grande.
Pero esto nos pone a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque ya ha habido intentos antes aquí en Colombia, ya conocemos de iniciativas que no han sido fáciles de implementar porque hay demasiados tabús alrededor de la educación sexual integral. No se conoce qué es, no se sabe realmente de qué se trata y por temas religiosos, políticos, culturales, hay un rechazo a esta educación sexual. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar algo que cumpla con todos esos lineamientos internacionales, que cumpla con ir dirigida a esa población a la que ya hemos identificado que más lo necesita, que genere impacto, pero que no genere rechazo? Tras tener como este reto por delante, en Fundación Enlaza decidimos hacer una alianza con la Fundación Escuela Nueva. La Fundación Escuela Nueva tiene muchísimos años de experiencia trabajando en zonas rurales y trabajando con docentes de zonas rurales. Entonces, junto con ellos nos pusimos a la tarea de trabajar en cómo diseñamos un currículo para primaria en educación sexual integral que esté contextualizado, que sirva para contextos rurales de Colombia, que no genere rechazo y que genere el impacto y las transformaciones que queremos. Y entonces nos pusimos a trabajar junto con los docentes, que conocen la metodología Escuela Nueva, que son parte, digamos, de la red de docentes que tiene Escuela Nueva. Y junto con ellos y ellas empezamos a mirar, bueno, estos son los temas que deberíamos integrar en un programa de educación sexual integral. Les explicamos por qué están relacionados con los factores de incidencia de embarazos temprano, con las violencias, por qué los niños y niñas necesitan esas herramientas para poder desarrollar sus proyectos de vida, para poder identificar y prevenir violencias, para poder crecer en entornos más seguros. Fuimos mirando cuáles eran las formas para ir presentando los temas de la mejor manera, que padres de familia, docentes, autoridades locales en los municipios, rectores y los mismos pues niños y niñas fueran a recibir de la mejor manera. Y el resultado de ese esfuerzo es un currículo que se llama Decido mi futuro, que acá tenemos. Este currículo está compuesto, tenemos 4 libros como este. Estos son los 2 primeros, hay 2 que están todavía en fase de diseño. Y estos libros están dirigidos a primaria, a escuelas rurales, aunque también se puede usar en escuelas urbanas. Están pensados metodológicamente para escuelas multinivel, que son las escuelitas que encontramos en las veredas más alejadas, en donde hay un docente con unos poquitos estudiantes y que además esos poquitos estudiantes pueden ser desde muy chiquitos hasta quinto de primaria y hay estudiantes extra edad, entonces puede haber un estudiante mucho más grande, lo cual es todo un reto para el tema de educación sexual, porque un tema muy importante en la educación sexual es que sea adecuada para la edad. O sea, hay unos temas que uno le da a los más chiquitos y hay otros temas que uno le da a los más grandes. Por eso no hay que asustarse, uno no va a ir con los temas más álgidos a hablar con los más chiquitos, pero sí es importante empezar a hablar de la gestión de emociones, de identificar temas sobre la igualdad, etcétera, con los chiquitos para que se preparen para los otros temas cuando son más grandes. Entonces, todos estos retos tratamos de resolverlos en el diseño de este currículo. El resultado entonces es un currículo que puede ser implementado desde segundo, tercero de primaria hasta quinto de primaria, inclusive sexto, pero básicamente está pensado para este momento del transcurso de la vida escolar de los niños y niñas en que están en estas escuelas multinivel en la zona rural. Ahora, como lo decía antes, funciona perfectamente bien también en un aula monogrado, en un colegio urbano o en un colegio del casco urbano. El currículo, pues primero que cumple con todos los lineamientos internacionales y también pues con las leyes colombianas, porque realmente hay un marco normativo que nos da los lineamientos y obliga a el sector educación y a las instituciones educativas a tener un programa de educación sexual integral. Sin embargo, esto poco se cumple porque los docentes no tienen las herramientas, porque los docentes no saben cómo hacerlo. No hay realmente un programa transversalizado o un programa en todos los niveles como lo hay en otros países, en donde la educación sexual integral es una materia más
que se dicta desde los niños más chiquitos de preescolar hasta el bachillerato. La educación sexual pues no es solo hablar de los órganos sexuales reproductivos de los hombres y las mujeres, no es una clase de biología únicamente, o no es solamente hablar de métodos anticonceptivos, que es como el taller que le dan a los niños en 9º grado y pare ahí, no. Entonces tenemos 5 líneas. Los niños van acompañados por unos personajes que creamos también a partir de nuestro país, de Colombia, tratando de que pues haya la mayor inclusión y que los niños y niñas se puedan ver representados en estos personajes. Entonces tenemos a Manuel, que nos va a llevar por toda la línea de mis emociones, mis relaciones, que tiene que ver con todo el tema de cómo gestionamos las emociones, cómo las reconocemos, cómo identificamos la importancia de las emociones. En la experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo, es sorprendente, o de pronto ni tan sorprendente, porque yo que he venido aprendiendo un montón de este tema en estos años que me he metido, también me he dado cuenta que yo tenía pues un montón de nubulosa frente a todo esto, y es que uno cree, por ejemplo, que hay emociones malas y emociones buenas, y que entonces uno siempre trata que los niños estén felices, ¿cierto? Uno con sus hijos que estén felices, que no estén tristes, pareciera que ese es el mandato, pero aquí uno lo que empieza a identificar es que la tristeza también es importante, y que la tristeza nos viene a enseñar cosas, o que el susto es importante, el miedo es importante. En el tema de educación sexual, por ejemplo, pues el miedo es el que nos alerta de que tal vez esta situación en la que estoy no está tan chévere. Tal vez esta situación en la que estoy es una situación que me está poniendo en peligro. Pero si yo toda la vida llevo diciendo que no hay que tener miedo, que hay que ser valiente, que hay que hacerse a un lado con el miedo, pues entonces no puedo identificar esa situación y no puedo hacer nada al respecto. Entonces es muy importante que los niños y niñas desde chiquitos sepan identificar cuándo están cómodos, cuándo están bien. Y para eso toca saber identificar también las emociones que normalmente hemos visto como malas. Y pues hablar esto con los docentes, conversarlo, para que ellos a su vez tengan herramientas para hablar de esto con los niños y niñas, y no simplemente decir, no estés triste, sino más bien, ¿qué te está diciendo esta tristeza? ¿Por qué estás triste? ¿Cómo te sientes? Esa pregunta del cómo te sientes es tan importante. Entonces, bueno, por ahí arrancamos, y para eso vamos de la mano con Manuel. Luego tenemos a Nicolás. Nicolás nos lleva por la línea temática de mi cuerpo, mi salud. Esa es la línea, digamos, que uno normalmente más asociaría con la educación sexual, porque tiene que ver con todo el tema biológico, con cómo nuestro cuerpo va cambiando, con nombrar, conocer y nombrar las partes de nuestro cuerpo, etcétera. Entonces, vamos viendo eso, pero pues fíjense que esto está hecho también para unas edades en donde empieza la pubertad, o nos estamos preparando para la pubertad. Entonces también es muy importante que es hablarles a los niños y niñas antes de que lleguen a ese momento, para que ya sepan qué es lo que les va a pasar, para que no les extrañe, para que no les dé miedo, para evitar bullying también, para evitar informarse a través de los pares, porque lo que termina pasando en los colegios muchas veces es que, claro, hay unos niños más grandes, y en estos contextos rurales hay veces extra edad, entonces hay veces uno en un mismo salón ve unos niños grandototes que ya pasaron por la pubertad o que están en plena pubertad, con unos niños muy chiquitos que todavía son niños pequeños, pero termina siendo ese el referente, ¿no? Entonces termina siendo este niño más grande el ídolo, el que enseña, el que explica la sexualidad, y pues no siempre de la mejor manera. Entonces por eso es muy importante empezar a hablar de esto en el aula de clase con los niños y niñas desde que son pequeños. Luego tenemos uno fundamental para nosotros. Para este tenemos a Mariana como personaje que nos guía, y es la línea de mi proyecto de vida. Porque en últimas, ¿qué es lo que queremos con este currículo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que los niños y niñas de cualquier lugar de este país, de cualquier etnia, de cualquier comunidad, de cualquier cultura, de cualquier religión, sepan que en sus manos está decidir sobre su proyecto de vida. Y que para eso hay unas herramientas que ellos pueden aprender a utilizar. Hay unos conocimientos, unas habilidades, unas competencias que se pueden desarrollar para que puedan decidir sobre su propia vida. Y no pues que las cosas van pasando así y fue lo que fue, que para el caso que nos interesa entonces es, pues me tocó ser mamá
a los 13 años porque sí, sino cuáles son las decisiones que me van llevando poquito a poco a construir ese proyecto de vida. Y esto es súper importante también trabajarlo con los docentes porque no se trata de estar hablando ya con los niños de si quieres ser doctor o si quieres ser astronauta o si quieres ser profesora, no, están muy chiquitos todavía. Entonces, el ministerio tiene un lineamiento que dice que los profesores tienen que trabajar proyecto de vida con los niños y niñas, pero ellos no tienen las herramientas. Y entonces hay veces uno lo que va a las escuelas y encuentra que lo que están haciendo es eso, como pensando en los sueños y qué quiere ser cuando grande. Pero proyecto de vida va mucho más allá y mucho más acá de qué quiere ser cuando grande. Es como yo aquí y ahora, en el presente, estoy construyendo mi proyecto de vida. Y como aunque sea un niño o niña, estoy ya construyendo mi proyecto de vida. Luego tenemos a Mali, es otro de nuestros personajes, y ella nos lleva por la línea de mis derechos, mi comunidad. Entonces ahí aprendemos también todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que son derechos humanos y entender cuáles son los derechos que yo como niño o niña o mujer o adulto tengo frente a estos temas, cuáles son las entidades del Estado responsables de protegerme y cuáles son las rutas que yo tengo para acudir si se me están violando estos derechos. Y cuando yo puedo estar violando un derecho de esos también, ¿cierto? Entonces, si yo aprendo, también es muy importante para yo entender hasta dónde va el respeto, hasta dónde puedo ir yo. Y bueno, esto no es menor porque junto con todo lo demás, por eso es integral, ¿no? Entonces, junto con las emociones, el proyecto de vida, mis derechos, etcétera, aquí estamos también previniendo violencias basadas en género del futuro. Es decir, quienes ya grandes y ya adultos no se dan cuenta que o normalizan las violencias basadas en género y pueden ser quienes están perpetuando violencias basadas en género, probablemente son en su mayoría hombres, también puede haber mujeres, pero en su mayoría hombres, que en su niñez pues no tuvieron una educación sexual integral, no tuvieron herramientas para gestionar sus emociones, no conocen los derechos, no conocen todo este marco de educación sexual integral que a la larga nos va a llevar también a evitar en el futuro tantas violencias basadas en género. Situación pues horrible que existe hoy no solo en Colombia sino en el mundo entero. Y finalmente la última línea temática es mi identidad, mi sexualidad, en donde justamente exploramos la sexualidad que va mucho más allá de tener relaciones sexuales y tiene que ver con quién soy yo, cómo sonrío, cómo me visto, qué quiero ser, qué me gusta, cómo me percibo a mí mismo y pues nos ayuda también a tener, digamos, una confianza y un respeto por nosotros mismos, por nuestro propio cuerpo, a no sentir miedo por lo que sentimos, por lo que somos, y eso lo trabajamos entonces también con los niños y niñas desde muy chiquitos. Entonces, como ven, pues la educación sexual integral va mucho más allá de una clase de biología sobre los órganos sexuales, mucho más allá de solo un tema de identidad sexual, que es como hay veces también nos quieren vender esto pues como lleno de tabúes y como si fuera un problema, pero pues incluye todo eso y lo relaciona. Entonces vamos caminando por estas líneas temáticas que se van además relacionando una con otra a lo largo de las guías. Estos dos libros que contienen cada uno más o menos 10 guías para que los docentes desarrollen, son para los niveles más bajitos y es casi que un nivel muy introductorio, que fue también la estrategia que encontramos para que el programa entre fácilmente, sea recibido fácilmente en los colegios, por los docentes, por los niños y niñas, y pues para que uno vaya entendiendo todo este rollo de la educación sexual integral poco a poco. Luego tenemos el segundo nivel, en donde ya hay unos temas más, digamos, como lo que uno se imagina, más explícitos sobre educación sexual integral, como las relaciones sexuales. Y luego hay unos temas que no alcanzamos a tocar, porque pues hay unos temas que quedan para los estudiantes de secundaria, porque como les digo, la educación sexual pues tiene que ser adecuada para la edad. Entonces pues hay unos temas que aquí no alcanzamos a tocar y que esperamos algún día ampliar el programa también a secundaria. Entonces el programa consiste en este material que es para los niños y niñas.
y que está hecho de tal manera que los niños y niñas puedan irse muy solitos por el material, en donde el docente es más un facilitador, no está dando una cátedra. Entonces, pues es un gran esfuerzo porque implica cómo traducir la educación sexual integral al lenguaje de los niños y niñas, a actividades que les parezcan agradables, entretenidas, que les guste, etcétera. Y que pues ellos solitos puedan transitar por todo el contenido del currículo. Para los docentes también tenemos herramientas. Hay una formación docente que en este momento la tenemos virtual, la podríamos hacer presencial también, pero está en una plataforma que existe que se llama Renueva, de Escuela Nueva, en donde los docentes también van yendo guía por guía, tema por tema, y se les van descargando pues las tareas y van avanzando en su formación, que es una formación de 3 meses al principio para aprender a manejar el material, saber cuál es el contenido, y luego nosotros seguimos haciéndoles acompañamiento y capacitación durante 1 o 2 años, según pues la financiación con la que contemos. El programa tiene además otras líneas. Esta que les acabo de explicar la llamamos la estrategia de aula. Lo que trabajamos con los docentes, que es esta formación más toda la formación y el material de profundización que les vamos dando durante todo el tiempo del acompañamiento, la llamamos la estrategia docente. Pero además tenemos una estrategia de comunidad. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando uno habla de educación sexual integral esté también transformando el entorno. Y que no es un tema que se puede quedar solamente en el aula o que los niños solitos van a poder transformar, sino que estamos hablando de generar entornos protectores y transformaciones de estos contextos. Entonces trabajamos con las familias, trabajamos con los y las coordinadoras de los colegios, rectores, con toda la comunidad educativa y también con las entidades de los municipios a quienes debe interesarles este tema, con el centro de salud, con secretaría o persona encargada del tema de educación en el municipio. Y para esto tenemos también diseñadas ya herramientas, es decir, talleres, material, especialmente para estos otros actores que son tan importantes de involucrar. Entonces, para los padres de familia tenemos un par de talleres diseñados y tenemos también una formación para el docente para cómo trabajar con los padres de familia. Además de esto, que es ya cómo se implementa el programa, nosotros tenemos también una estrategia de evaluación y monitoreo. Entonces, permanentemente estamos monitoreando la implementación del programa. Por un lado, pues para saber cómo van, para saber qué tenemos que mejorar, porque uno siempre tiene mucho por mejorar, y también para acompañar a los docentes en este proceso y que no se sientan solos. Hoy en día trabajamos con 37 docentes que ya fueron capacitados en 2 capacitaciones durante el año pasado y en este año. Llevamos un año larguito trabajando con algunos de ellos y medio año con otros. Estamos en 3 departamentos y en 14 municipios.